Soy Clara Martínez, actual campeona de España de bolo celta, tercera de parejas femenino y tercera de parejas mixto. Comencé a jugar al bolo vaqueiro con apenas 5 años, aunque federada con 14, y en bolo celta con 22 años. El bolo celta o bolo de tineo se juega desde los antepasados. No tenemos fechado el inicio, pero hace más de 500 años. Son 20 bolos octagonales que se arman en la piedra, jugando con una bola de teflón o de madera de unos 800, entre 800 y 1 kilo de peso. El lanzamiento es sobre la polla y consiste en lanzar la bola, pegar a los bolos y llevarlos a lo más lejos posible, habiendo una raya a los 25 metros de distancia de los bolos, que sería la raya de 10 metros. Y luego a 30 metros y a 5 metros de altura tenemos el acabón, que es la jugada maestra, que es el bolo a juego, y es el que define nuestro bolo. Es el único que tiene esta característica. El bolo celta se juega principalmente en Asturias, Galicia, Madrid, pero se está jugando también en Argentina, Uruguay y en México, debido a que marcharon tanto gallegos como asturianos a Madrid y a Sudamérica. Para recuperar el bolo celta lo que estamos haciendo es intentando crear cantera con la liga infantil y con la liga con niños y niñas. Entonces estamos potenciando que ellos jueguen con más competiciones e intentamos meterlo en colegios y en los pueblos. La mejor manera de conocer el bolo celta es venir a disfrutarlo, bien sea en Tineo, en Gijón, en Navelgas, en Galicia, en Madrid, donde sea, pero tenéis que venir a probarlo. Animo a todas las chicas, sobre todo, aunque los chicos también son bienvenidos, a jugar a esta modalidad de bolo celta, que no solo entiende de género, sino de pasión. Anímate, pruébalo.